Shalom a todos y a todas, transmitiendo una vez más para la Academia del Conocimiento del Big Dash, Moadin Le Simcha. Nos encontramos en medio de la fiesta de Pesach y estamos ya contando el Omer en la mitzvah de Sefirat Omer, la cuenta del Omer, en el que contamos un total de 7 semanas, 49 días, culminando con el día 50, que es la fiesta de Shavuot, o la fiesta de las semanas, en remembranza a estas 7 semanas completas, a este set de 7 semanas que contamos. El día de hoy, con la ayuda de Hashem, traemos el tema de la ofrenda del Omer desde el punto de vista agricultural, de la agricultura, el cual nos trae la Torah acerca del Omer, nos trae el punto de vista de la agricultura, esta mitzvah del Omer, y hoy el día de hoy vamos a eh, hablar un poco acerca de qué consiste esta ofrenda del Omer y cómo era traída al templo en los tiempos del segundo templo, segundo Bet HaMikdash. Comenzamos. Para empezar entonces tenemos que la ofrenda del Omer está bajo la categoría de ofrendas minja, menajot en plural, que eran las ofrendas minja. Las ofrendas minja eran ofrendas de harina, ofrendas vegetales que eran traídas al templo. Existen varias clases de estas ofrendas que vamos a hablar en una entrega posterior, Blineder, y una de estas ofrendas de carácter obligatorio, comunitario, o sea que era obligatorio por la Torah traer esta ofrenda comunitaria obligatoria de este tipo, minja, era esta ofrenda del Omer con Ain, la que se conoce también como Minjat a Omer. La ofrenda del Omer se considera parte de las ofrendas minja, como dijimos, comunitarias de carácter obligatorio, siendo una de las 3 menajot que son requeridas de la comunidad. Esta minja era traída el segundo día de Pesach, el segundo día de la fiesta de Pesach, el cual es el 16 de Nisan en el calendario hebreo, o en Israel es el primer día de Hol HaMoed. Dentro de la fiesta de Pesach de los 7 días, tenemos que el primer día y el séptimo día son días de Yom Tov, y que se guardan similarmente como Shabbat, donde hay restricciones de hacer melajot, actividades que son prohibidas por la Torah, de hacer tanto en Shabbat como en los días festivos, en los Yom Tov. Entonces, en medio de estos 7 días hay lo que se conoce como Hol HaMoed, los días entre los dos Yom Tov, en los que sí hay eh, permisibilidad de hacer ciertos trabajos. Desde luego que hay algunas restricciones siempre en Hol HaMoed y es parte formal de toda la fiesta de Pesach. Sin embargo, hay ciertas akalot y eterim, cosas que son, trabajos que son permitidos hacer en Hol HaMoed. Entonces, el primer día de Hol HaMoed, o 16 de Nisan, por la noche era traído esta ofrenda del Omer. Consiste en una ofrenda de cebada que fue cosechada y molida de una manera especial y ceremonial que se hacía, y lo vamos a discutir ahora con la ayuda de Hashem. Es mezclada con un log de aceite y es traída juntamente con levoná. Un log es una medida de volumen de volumen en la Torah, y la levoná, con respecto a la levoná, es uno de los ingredientes del incienso, de la ketoret. Generalmente lo traducen al español como olíbano, y es uno de los ingredientes de las ofrendas menajot, las ofrendas minja. No todas las ofrendas minja llevaban levoná, sin embargo, la mayoría sí lo hacían, y la ofrenda del Omer
si era necesario agregarle levoná o líbano. Un cómetz de cebada y toda la levoná es quemada en el altar. Un cómetz es la cantidad que alcanzaba el sacerdote a poder extraer de toda la harina con su dedo medio, su dedo índice, su dedo medio y su dedo anular, con estos tres dedos. Y entonces hacía lo que se llama cometz, que lo hacía así de esta forma. Y así se extraía. A esto se le llama cometz de kemitzá. Hacer el proceso de kemitzá. El resto de la minjá es consumida por los kohanim una vez que ya se quemaba en el altar. Esta porción que hablamos que se llama kometz, el resto podía ser consumido por los sacerdotes, desde luego en un estado de pureza y en el patio, en la azara del templo, ya que todas las ofrendas minjá se consideran kodshei kodashim, que tienen el grado mayor de santidad de las ofrendas que son traídas al templo. La ofrenda del Omer permite el uso de la cosecha de ese nuevo año para ser consumida, como lo trae el libro de Vayikra y como lo trae también en la Mishnah de Menachot, capítulo 10, inciso número 5. La Torah en Vayikra 23:15 nos enseña que el Omer debe ser segado el día después de Shabbat, así lo trae de forma literal la Torah, de acuerdo a la tradición oral. Sin embargo, cuando dice Shabbat, la Torah en este contexto no se refiere al día séptimo de la semana, el día que nosotros conocemos como el Shabbat, el día séptimo, el día de descanso, sino que se refiere al primer día festivo o Yom Tov de Pesach, el cual es intercambiable con el nombre de Shabbat en este contexto específico de la fiesta. El día después de Shabbat refiere entonces al segundo día del Pesach, el primer día de Hol HaMoed en Israel, como dijimos anteriormente, que es el 16 de Nisan, no importando qué día de la semana es, si es Shabbat o no. Podía también este día coincidir con Shabbat, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, cuando la Torah nos dice y nos habla de este Shabbat en el contexto de la fiesta de Pesach, se refiere al primer Yom Tov de Pesach y no literalmente al Shabbat, al séptimo día como nosotros lo conocemos. Sin embargo, históricamente hubo sectas dentro del judaísmo, judíos que negaban la ley oral, como los vetusianos y los saduceos, quienes interpretaban la Torah de manera literal, sin considerar la interpretación de acuerdo a la tradición de los sabios. Sabemos y conocemos que esto pasa incluso hoy en día y es conocido ante nosotros que la Torah, la ley de Moshe, de Moisés, no es muy difícil de interpretar si no tenemos en consideración la tradición oral, la ley oral, la Torah oral, ya que hay versículos en los que no se entiende exactamente cómo se debe cumplir un mandamiento y esto se hace con la ayuda de la Torah oral, la tradición oral que complementa la ley escrita, la Torah escrita. Sin embargo, siempre existió en el judaísmo grupos y sectas que se alejaban de la tradición de Israel y negaban esta tradición oral, interpretando la Torah y las escrituras de forma literal, tal como está escrito, y entrando en una serie de dificultades de las cuales nunca pudieron salir. Considerando entonces de esta manera que el Omer, estas personas, debía ser cosechado el día después del séptimo día, literalmente el día después de Shabbat, y no el día después del primer Yom Tov del primer día festivo de Pesach. Eso era lo que ellos consideraban. De acuerdo a la interpretación de ellos, el Omer no era traído el segundo día de Pesach, sino el día primero de la semana, luego del Shabbat. Como dijimos, para poder mostrar la fidelidad a la interpretación de los sabios, el Omer era cegado en su fecha adecuada, como lo trae la tradición oral, con una ceremonia y con pompa. La Mishnah en el Tratado de Menachot describe cómo la ceremonia era hecha, describiendo primero cómo se preparaban las gavillas de cebada que iban a ser llevadas al templo, desde la ceremonia que era hecha en el campo mismo de cebada, con personas que llegaban
de las aldeas aledañas al campo de cebada en el cual se hacía esta ceremonia y se hacía con mucha alegría y con mucho agasajo y algarabía. Eh, Esfuerzos eran hechos para facilitar la siega del Omer y hacerla de la forma más expedita para no causar inconvenientes a las personas que asistían a la ceremonia. Se hacía entonces y se preparaba, como lo dice la Mishnah, y lo vamos a ver en Erev Yom Tov, en la tarde, en el atardecer, ya cuando va a caer el primer Yom Tov de Pesach, el primer día festivo de Pesach. Vamos a ver entonces cómo el Rambam nos trae también este orden ceremonial que se hacía para la ofrenda del Omer en el templo, en sus leyes, Ilhot Maaseh y Tamid Musaf, que la ofrenda Tamid era la ofrenda continua, una ofrenda la que se quemaba completamente en el templo, se hacía 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, y las ofrendas Musaf eran las ofrendas extra que se hacían en los días festivos. En el capítulo 7 nos habla y nos trae con respecto a la ofrenda minja del Omer. Nos trae entonces capítulo 7, inciso 11. Este Omer, dice el Rambam, era tomado la cebada de la seorah en hebreo, y es una alajá, una ley transmitida por Moisés, nuestro maestro. Cómo era traída la ofrenda el día anterior a la festividad de Pesach. Los agentes de la corte salían al campo y ataban la cebada en manojos mientras aún estaba adherida al suelo para que fuera fácil de cosecharla. La noche después del primer día festivo de Pesach, como dijimos, de acuerdo a la tradición, todos los habitantes de las aldeas vecinas se reunían para que se cosechara con mucha algarabía y hacer una ceremonia. Hacían que 3 hombres cosecharan 3 ca, que también es una medida de volumen de cebada, en 3 canastas con 3 hoces. Cuando oscurecía, los segadores preguntaban a los que estaban en pie en la asistencia: ¿se ha puesto el sol? Ellos respondían sí, gen, como dice también la Mishnah. ¿Se ha puesto el sol? Volvía a preguntar y ellos volvían a responder sí. Preguntaba una tercera vez: ¿se ha puesto el sol? Ellos respondían sí. Preguntaba posteriormente: ¿esto es una hoz, lo que sostenía en su mano para poder cortarlo? Ellos respondían sí. Preguntaba nuevamente: ¿esto es una hoz? Respondían sí. Y una tercera vez lo hacía: ¿esto es una hoz? Ellos respondían sí. Luego preguntaba acerca de la canasta donde iban a ser depositadas estas gavillas de cebada. ¿Esto es una canasta? Ellos respondían sí. Volví a preguntar: ¿esto es una canasta? Ellos respondían sí. Y una tercera vez: ¿esto es una canasta? Ellos respondían sí. Si era sábado, como dijimos, si en caso de que fuera Shabbat, primer día el segundo día de la festividad de Pesach, que es el primer día de Hol HaMoed. Sin embargo, puede darse la ocasión que también es un Shabbat, por lo cual hay que guardar 2 días, tanto el primer día festivo, el Yom Tov, y luego un Shabbat. Hay que guardarlo y limitarse a hacer ciertas melajot, trabajos que la Torah prohíbe. Tenemos entonces que si fuera Shabbat mismo, él preguntaría: ¿es Shabbat? Ellos dirían sí. Preguntaban nuevamente: ¿es Shabbat? Ellos decían sí. Y preguntaban nuevamente: ¿es Shabbat? Y ellos respondían sí. Después preguntaban: ¿debo cosechar el Omer? Ellos respondían sí. Volví a preguntar: ¿debo cosechar el Omer? Ellos decían sí. Y una tercera vez: ¿debo cosecharlo? Ellos respondían que sí. Se hacían 3 preguntas y respuestas con respecto a cada asunto. Como hablamos, de si ya se puso el sol, de si tenía una hoz en su mano, de si tenía la canasta, y el caso de que fuera Shabbat, y el caso de si había que acordar entonces sí o no el Omer. Se hacía 3 veces cada pregunta respecto a cada asunto. ¿Por qué era todo esto necesario? Por lo que dijimos, y lo trae también el Rambam: por los que erraron y se apartaron de la comunidad de Israel en el tiempo del segundo templo. Estas comunidades y sectas que no aceptaban la tradición oral y la interpretación tradicional
que siempre hubo, incluso por los profetas que lo interpretaban, siempre se interpretó de esta manera y estas personas erraron y se salieron de la tradición de Israel. Estas personas, sostuvieron que la expresión de la Torá en Levítico 23:11 del día siguiente al Shabbat debe entenderse literalmente como refiriéndose al Shabbat de la semana, el séptimo día. Sin embargo, según la tradición oral de nuestros sabios, dedujeron que la intención no es el sábado, el Shabbat, el séptimo día, sino la festividad del primer día de Pesach, como discutimos anteriormente. Y así fue entendido en todo tiempo por los profetas y el Sanedrín en cada generación. Hacía mecer el Omer el 16 de Nisan, ya sea que cayera durante la semana o que cayera en Shabbat mismo. Esta interpretación también se refleja en la misma Torah escrita, porque está escrito en la Torah, en el mismo capítulo de Vaikra, de Levítico, en el verso 14, pan, granos tostados y granos tiernos de la nueva cosecha no comerán hasta este día, hasta que traigan la ofrenda del Dios vuestro, ley perpetua para vuestras generaciones, en todas vuestras moradas. Así lo trae la Torá en Levítico, y también está en el libro de Yehoshua, en el libro de Josué, capítulo 5, verso 11, declara: y comieron del producto de la tierra el día después de Pesach, matzot y grano tostado. Y si uno presumiría que en ese año Pesach cayó en sábado, como han puesto estas personas que en su necedad interpretan las cosas de manera literal y no como debe de ser interpretado correctamente, porque la escritura daría licencia entonces para que comieran grano nuevo, dependiendo de un factor que no es fundamental ni la verdadera causa, sino una mera coincidencia. En cambio, dado que las escrituras hicieron que el asunto dependiera del día después de Pesach, está claro que el día después de Pesach es la causa que permite que se coma el grano nuevo y no se presta atención al día de la semana en el que cae, como lo podemos ver en el libro de Yehoshua, en el cual se comió el producto de la tierra después del Pesach, cuando ya se había ofrecido entonces la ofrenda del Omer, como es la tradición, ofrecerlo el segundo día de Pesach, luego del primer Yom Tov de la festividad. Prosigue el Rambam en el capítulo 7 de las leyes de Tamid Musafim, inciso 12, traer una vez que se cebó la cebada, luego se ponen las cestas, las canastas y se llevan a la azara en el templo donde se trillaban, lo aventaban y se sonaban los granos. La cebada se tomaba y se asaba al fuego en un cilindro agujereado. Lo trae el Rambam, también lo trae la Mishnah. Sin embargo, la Mishnah no trae también otra opinión de Rabbi Meir, para que el fuego la alcanzara en su totalidad, para que fuera quemada completamente, como lo dice en Levítico 2:14. Se ofrendar es una oblación de primicia delante del Eterno, espiga madura, tostada al fuego, granos machacados de espigas tiernas, presentarás la oblación de tus primicias. Este izarón, esta medida de harina, que es un décimo de efá, que son medidas de volumen, se tomaba un izarón, la harina fina de cebada, se toma y se mezcla con un log de aceite, que también es una medida de volumen, el 16 de Nisan, y se le coloca sobre él un puñado del que hablamos, este comet de incienso, como sobre las otras ofrendas de minjá. Se mece en la parte del patio del templo hacia las 4 direcciones, hacia arriba y hacia abajo. Una vez que se tomaba entonces el izarón de harina fina, se le agregaba un log de aceite y se le agregaba también un puñado, un comets de levuná, de olíbano, y después se le agregaba un poco más de aceite, se preparaba entonces, y de esta preparación, de toda esta mezcla, se sacaba nuevamente un comets, un puñado de la mezcla, y esto era lo que se quemaba. Se presentaba primeramente en el altar, se salaba y se quemaba en el altar.
Luego se acerca a la esquina suroeste del altar, como dijimos, se presentaba primero al altar, como las otras menajot, las otras ofrendas de minjá. Se toma nuevamente un puñado, un cometz de la minjá y se ofrece en el altar. El resto es comido por los sacerdotes, por los kohanim, como el resto de las demás ofrendas menajot. Cuando se toma este puñado, este cometz, para ofrecer en el altar, después de que se ofrece la ofrenda musaf de ese día, ya que sabemos que en toda la festividad se ofrecían ofrendas adicionales a la ofrenda olá diaria, que habían dos, una por la mañana y otra por la tarde. Se hacía entonces después de la ofrenda continua de la mañana, se ofrecía la de musaf, y hasta después de esa ofrenda de musaf se podía hacer la ceremonia del Omer. El cordero traído como la se ofrece antes de la ofrenda continua de la tarde. Tenemos entonces que los mandamientos que tienen más continuidad y que son más fijos y estables, que uno cumple con más regularidad, son los que se hacen primero antes de hacer otros mandamientos que de acuerdo a la fecha del calendario son los que hay que hacer y agregar. Tenemos entonces que la ceremonia del Omer en el templo, el ofrecimiento de la ofrenda minjá del Omer se hacía hasta después de la ofrenda musaf, la ofrenda musaf se hacía hasta después de la ofrenda tamid, la ofrenda continua de la mañana en el templo.